Comentamos una anécdota que había tenido, lo habían presentado como el más grande de los intelectuales y economistas. No sé si no voy a seguir en esa línea, pero sin duda Claudio Katz, que nos acompaña hoy acá en el CESMA, es un gran economista, un gran analista, ha hecho numerosos aportes al análisis de realidad económica y política, no solamente argentina, y es un honor tenerlo con nosotros en este ciclo de charlas sobre coyuntura económica. Así que, sin más, gracias Claudio por estar acá. Todo tuyo. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran gusto estar aquí en el CESMA con ustedes, con amigos, con compañeros. Y para hablar de un tema delicado y complicado en estos momentos, como es la coyuntura económica. Justamente han elegido un tema conflictivo, pero siempre son buenos los temas así delicados y polémicos, porque hablar de la coyuntura económica es primero definir qué es la coyuntura, qué periodo tomamos para definir la coyuntura. Y yo diría que en la economía argentina hoy eso se define desde la devaluación hasta ahora. La coyuntura es enero-junio. Y esta coyuntura está dominada por dos hechos. Una orientación del gobierno hacia el ajuste y un giro hacia ciertas políticas más ortodoxas. El gobierno enfrentó a principios de año las tensiones clásicas de la economía argentina en un momento de cambio de ciclo. La inflación, después de varios años de 2 dígitos, no baja. El déficit fiscal empezó a expandirse significativamente. Se produjo una fuerte brecha entre la inflación y el tipo de cambio y se fueron acumulando como una caldera muchas tensiones y sobre todo una gran presión cambiaria de los grandes grupos económicos, de los exportadores, de los bancos, hacia el gobierno para que introdujera un giro a favor de los intereses de los grupos concentrados. Y el gobierno vaciló durante mucho tiempo. ¿Qué hacer? Estuvo muchos meses intentando una variante del control de cambios, intentando mini devaluaciones, intentando la especificación. Hizo muchos ensayos para salir de la situación, pero finalmente optó por el ajuste. El gobierno en realidad esperaba traspasar la tensión económica al próximo gobierno. Ese era el cálculo, que se podía llegar al 2015 y el próximo presidente recibir lo que venga. Finalmente esto no fue posible porque las reservas iban cayendo día a día, mes tras mes, y si continuaba ese ritmo de caída de las reservas, se abría un escenario de traspaso traumático en el 2015. Y finalmente, después de muchas vueltas y de transitar por todos los caminos posibles sin definir ninguno, el gobierno decidió improvisar un ajuste que es muy desordenado, muy contradictorio, que creo que sus propios ejecutores no saben cuál es el próximo paso, pero un ajuste al fin. Y lo primero que tenemos que definir es que lamentablemente estamos frente a un ajuste. ¿Por qué es un ajuste? Bueno, porque un ajuste se define tradicionalmente, es un término popular para definir algún tipo de atropello a los ingresos populares, y efectivamente el primer dato es una caída del salario real. Vamos a ver cómo termina. Están todavía negociándose las paritarias, todavía no se sabe cuál va a ser la tasa final de inflación,
al final del año lo sabremos, lo veremos, pero en cualquier caso hay una baja de salarios. Puede ser de 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 1, dependerá del sector, pero a fin de año el salario cayó. Recordemos que el 75% de la población está ganando menos de 6.500 pesos por mes, que la mitad de los ocupados están ganando 4.000 pesos por mes, que hay un 35% del trabajo negro ganando por abajo de eso. Es decir, cuando cae un poquito el salario, para un sector de la población esa caída es significativa. Algunos sectores, vamos a ver cómo termina el año, pero los jubilados ya están atravesando un momento muy problemático porque la movilidad jubilatoria dio lugar a un incremento del 11%, pero la canasta de los jubilados anda fácil por el 40%. Remedios, alimentos es lo que más se ha disparado, y ahí sí, recuerden que la mitad de los jubilados está percibiendo el haber mínimo de 2.600 pesos. Es decir, ahí también el tema es bastante complicado. Es cierto que aparecen medidas compensatorias, por ejemplo, el incremento del 40% de la asignación universal, que fue decidida hace un mes, pero si uno mira cómo venía la asignación universal, ese 40% en realidad va a terminar compensando la inflación. Quizás haya 1 o 2 puntos por arriba, lo dudo mucho, porque la canasta de la asignación universal, que son alimentos, está por el 40%. Y además, en estos sectores más traumáticos, jubilados, salario mínimo, trabajadores negros, asignación universal, en los sectores más sumergidos de la población, desde hace 5 o 6 años se está operando el serrucho, que está, hay unos análisis estadísticos que lo han estudiado ya muy detalladamente. Viene el aumento de la asignación universal, sube el poder de compra y empieza a licuarse, viene el nuevo aumento, se licúa, viene el nuevo aumento, se licúa, y al final la licuación coloca ese nivel de ingresos por debajo de lo que era el nivel inicial. Es interesante, este es un estudio que lo hizo Cifra, un centro de estudio bastante favorable no crítico del gobierno, pero los números son los números. Y como los números son los números, es que no sabemos cuál es el nivel de pobreza y indigencia real. Se está transparentando el nivel de precios, el índice de precios, pero todo el tiempo se posterga el conocimiento público de qué nivel de pobreza e indigencia hay, puesto que lo que se manejaba hasta ahora era completamente ridículos. Y debe andar la pobreza probablemente por el 25%, entre 19 a 26%, es decir, está en los niveles promedio tradicionales de las últimas 3 décadas. Con diferencias importantes, ahora hay más asistencialismo, es decir, está más protegido ese sector, y el nivel de desempleo es bajo, por ejemplo, en comparación a la década pasada. Pero con menos desempleo y más asistencialismo, el nivel de pobres y probablemente el nivel de indigentes está en el promedio tradicional. Entonces, por todos estos lados tenemos ajustes y veremos a fin de año qué ocurre con las tarifas, que es el punto más complicado. El gobierno tiene ahí sobre la mesa decisión de cortar subsidios de tarifas de gas, de tarifas de electricidad, y esa es una papa caliente porque para cortarlos al nivel de reducir significativamente los subsidios hay que subir la luz, el gas y la electricidad 8 o 9 veces. No es un pequeño ajuste. Y no es cierto que ahora se puede hacer porque la población ya tiene bienestar. O tampoco es cierto que esto va a afectar solo a la clase media alta que calefacciona sus piscinas en Puerto Madero. Esto es un tema que involucra, salvo al sector protegido eventualmente por tarifas sociales, al resto de la población. Entonces, con esta tasa de inflación, que puede andar en 28 o 40, vamos a ver cómo termina el año, pero nunca menos de esto y difícilmente por arriba de ese techo. Veremos cómo termina el dólar, si termina en 9 o en 9,5. En todos los
según esas variables, veremos cuál es la intensidad de un ajuste, pero no de un ajuste. Ajuste en el sentido de una pérdida de ingresos de los sectores populares. La segunda cara del ajuste es el enfriamiento general de la economía. Este año en la Argentina o crece 0, o crece -1, o crece 1. No importa si es un poquito más o un poquito menos, y vuelve a repetir más o menos lo que está ocurriendo en los últimos 2-3 años. Su piso baja, pero estamos ahí en una situación de estancamiento. Pero este año, evidentemente, es la consecuencia de la devaluación. Si uno devalúa la moneda, como se devaluó, y sube las tasas de interés al 28% para que los exportadores que liquidan los dólares con el dinero que reciban no compren dólares, sino que lo coloquen en los bancos. Si uno hace eso, sabe que el efecto sobre la economía es un enfriamiento. Es ABC de la economía. No hay nadie que desconozca, nadie puede decir que el enfriamiento actual de la economía era algo imprevisto. Si vos haces una devaluación del nivel que se hizo a fin del año, a principio del año, hay despidos en la industria automotriz, hay despidos o poca creación de empleo en el grueso de la economía. Y el tercer gran problema es quién está ganando. Están ganando los bancos. En primer lugar, los balances de los bancos es algo escandaloso el nivel de ganancias que tienen. Y no solo por cómo venían ganando o por cómo funciona el sistema financiero, sino que una maxi devaluación, una suba de las tasas de interés, es darles en bandeja el negocio que ellos acostumbran a hacer. Los exportadores también han hecho mucho dinero en estos meses. Y vuelve a ocurrir algo que ya es como una costumbre. El gobierno toma una medida que tiene efectos regresivos, después parece arrepentirse y quiere corregirla, por ejemplo, ahora fijando algún tope en las tasas de interés, pero una vez que uno tomó una medida regresiva, ya la dinámica empieza a operar. Y en general, una vez que tomó esa medida, después las correcciones no funcionan. Así que muy probablemente esto que se está haciendo con las tasas de interés no va a tener mucho efecto. Los bancos simplemente van a dar menos crédito, van a recibir menos depósitos, no van a encontrar la vuelta. Ojo que incluso las medidas de protección de la población, precios cuidados, a largo plazo son problemáticos. Porque precios cuidados son acuerdos con los supermercados. Es lo que hizo Moreno durante 6 años, durante 10 años. Precios cuidados es un acuerdo con los supermercados. Los supermercados tienen la convalidación oficial del manejo de una canasta de precios y con los propios precios cuidados le hacen una competencia desleal al pequeño comercio o inclusive a los pequeños comerciantes chinos. Y lo que formalmente pierden por un lado lo compensan ampliamente por el otro. Si uno ve todos los acuerdos de precios que se suscribieron desde Moreno hasta acá, terminó fortaleciendo el poder de 5 o 6 supermercados que tienen un manejo monopsónico de los precios. Entonces se están reforzando tendencias de grandes beneficios a los grupos concentrados. Por ejemplo, el año pasado los balances de la bolsa indicaron que las principales 89 firmas incrementaron sus ganancias netas un 80%. El año pasado con respecto al anterior. Si uno mira los balances de las empresas es todo floreciente, uno tras otro todo floreciente. Lo cual también nos lleva a reflexionar sobre el concepto de década ganada. Porque el concepto de década ganada es un concepto que toma a la argentinidad como un bloque. Ganamos todos, perdimos todos. Ganó uno y perdió otro, y otro que empató. Siempre es así. No hay década de todos. La década ganada desde el punto de vista económico es para los grandes grupos económicos. Y eso se mira en números, no es lo que yo opino o lo que otro opina. Se giró utilidades al exterior antes de la restricción cambiaria, más que en la época menemista. Antes de la restricción cambiaria hubo más salida de capitales que antes, libremente. El precio de la tierra ha llegado a niveles que indican cuánto gana un propietario de la tierra hoy en Argentina.
los balances de los bancos, que ya mencionamos. Ese es el sector ganador. Lo que ocurre es que el resto de la población se divide en una masa de asalariados que no perdió en la década, más bien recuperó sus niveles tradicionales, y un sector que se mantuvo su situación sumergida de la última época. El salario formal le empató a la inflación y en muchos sectores le ganó un poquito a la inflación. Sectores de clase media mejoraron un poco su nivel de ingreso, pero hay un duro 30%, 35% que está ahí en trabajo negro, subempleado, dependiente del asistencialismo. Y en el fondo, cuando pasan muchos años y esa segmentación se estabiliza, vemos que hay una salud para unos y una salud para otros, un colegio para unos y un colegio para otros. Y haga uno lo que haga. O sea, la brecha de desigualdad en esa situación de segmentación se estabiliza, y esto es muy visible, por ejemplo, en el plano de la salud y en el plano de la educación. En ambos lugares se han consolidado sistemas privados y sistemas públicos asistenciales, ¿no? Esa es la pintura de nuestro país hoy. Por supuesto que lo que yo digo está sujeto a polémicas. Hay muchos economistas que opinan lo contrario, especialmente mis viejos amigos del oficialismo, pero yo creo que los argumentos no son consistentes. Yo no creo que sea muy consistente decir de que esta devaluación fue distinta a las que se hacían siempre. Yo no creo que ahora estuvo bien devaluar cuando durante 10 años se explicó por qué no había que devaluar. Yo no creo que ahora sea consistente decir que subir las tasas de interés es lo acertado y es una política exitosa, cuando durante 10 años se explicó que eso era un negocio para los bancos que afectaba al grueso de la población. Yo no creo que sea consistente cuestionar la reducción nominal de salarios que hacía la Alianza, bajar el 13%, y convalidar una licuación de salarios con la inflación. Son dos formas de recortar salarios. Entonces, a mí me parece que hay que ver la realidad tal cual se presenta, no hay que edulcorarla, hay que presentarla tal cual es, y sobre todo recuperar claramente el ángulo crítico. Cuando uno durante años y años criticó la política de Cavallo de reducir los aportes patronales del sistema de previsión social con el pretexto de aumentar el empleo, y ahora el gobierno manda un proyecto de ley, que ya fue aprobado, donde para fomentar el empleo se reducen los aportes a las pequeñas, medianas y grandes empresas, empezamos a notar puntos de retorno a lo que fue tan duramente cuestionado. Entonces, tenemos un conjunto de elementos de ajuste en el primer semestre del año, y yo diría lo segundo es más problemático, porque cualquier gobierno progresista puede pasar por un periodo de ajuste. A todos te puede ocurrir. No es ni la primera vez ni la última vez que un gobierno popular está obligado a tomar medidas obligadas. El tema es si esas medidas se las toman en un proceso en un proyecto estratégico de recomposición popular de la economía, o en un proyecto de adaptación a los grupos dominantes. Y yo creo que estamos en el segundo caso, nítidamente por un hecho, que es el fin del desendeudamiento y el retorno al reendeudamiento. Esto es lo que para mí estratégicamente está cambiando en estos momentos. Yo creo que esto empezó hace pocos meses, cuando se decidió pagarle a 5 empresas que estaban litigando contra la Argentina en el CIAL. Se aceptó, bueno, pagarles todo lo que ellos demandaban, pese a que, por supuesto, no tenían ninguna razón de ser, y el litigio estaba en manos del Banco Mundial, que falla siempre a favor de ellos. Pero empezó por ahí. Siguió con la decisión de indemnizar a Repsol, después de haber planteado que se iba a auditar el saqueo que hizo la empresa, y que un tribunal
de Cuentas de la Nación iba a definir, después de una investigación, en que quién tenía que pagarle a quién. Bueno, eso duró pocos meses. De la noche a la mañana nos enteramos que hay una reunión con Repsol, se emiten 5.000, 6.000 millones de dólares en bonos, deuda pública, se le da a Repsol, y así como nos saquearon primero, ahora se les paga por haberse ido. No es lo mismo nacionalizar YPF que indemnizar a Repsol. Hay un giro, nítidamente hay un giro. Y un giro que está acompañado por un acuerdo bastante secreto, hasta ahora no se conocen todos los detalles con Chevron, de YPF con Chevron, para hacer una extracción de combustible, pero las cláusulas y los detalles de ese acuerdo nadie los conoce. Y pasamos a lo que yo creo que sí es el elemento de gran giro, que es lo que acaba de ocurrir con el Club de París. La Argentina, el gobierno presenta como un gran éxito haber llegado a un acuerdo para pagar 9.000 millones de dólares por una deuda que eran 6.000 hasta que lo suscribieron. Desde que se discutía hasta que se suscribió pasó de 6.000 a 9.000, intereses, monitorios, 3.000 millones de dólares. Todo esto no es que la plata, todo esto se paga después. En un acuerdo que sorpresivo, por una deuda, ni que hablar deuda odioso que venía de la época de la dictadura, que fue convalidada por todos los 30 años de gobiernos postdictatoriales, una deuda por supuesto inexistente, que cualquier investigación la hubiera declarado deuda odiosa. Bueno, se cajoneó durante décadas estas investigaciones, y al momento de pagar se paga. Hay economistas que dicen, bueno, pero pagamos sin el FMI. El FMI no estuvo en la negociación. Y yo digo, ¿cuál es? ¿Qué importancia tiene? Yo le pago a alguien, pero no estuvo el FMI. ¿Y cuál es el problema? Esto me hace acordar hace unos años cuando se canceló 10.000 millones de dólares así de reserva, un día para la noche, se le pagó al FMI y se dijo, esto es un acto de autonomía. No es un acto. Yo le pago a un acreedor, él recibe cash todo lo que quiere, y eso es una gran victoria de la soberanía nacional. Yo creo que las miradas están un poquito invertidas. Además, el FMI poquito a poco está volviendo a ocupar el lugar que se tuvo siempre. Por ejemplo, la revisión del índice de precios, después del mamarracho que hicieron en el INDEC. ¿Quién lo hizo? ¿Los estadísticos y matemáticos argentinos? No, es el FMI el que da el visto bueno a que esto es un buen índice de precios. Entonces, yo no creo que la Argentina está tomando distancia del FMI, y ahora vamos a una negociación con los buitres. Vamos a ver el lunes qué decide la Corte Suprema de Estados Unidos, si toma el caso argentino o no toma el caso argentino. Lo importante es que el FMI, Obama, todos quieren llegar a un acuerdo. Mi impresión, espero no equivocarme porque esto se graba y después no debería decir un pronóstico, pero no voy a hacer un pronóstico, voy a decir que todos quieren que la Corte tome el tema o lo posponga, porque a fin de año cae una cláusula que obliga a, si uno le paga los fondos buitres, tiene que revisar los pagos de todo el canje. En síntesis, se está armando un escenario para que la Argentina le pague a los buitres y llegue a un acuerdo con ellos, como se está llegando con todos. Y el gobierno dice que si todo esto va bien, bueno, la provincia de Buenos Aires puede endeudarse, la provincia en la capital federal puede endeudarse, el Chaco puede endeudarse, y eso es una maravillosa noticia. Recordemos que estamos en Argentina. Parece que la historia nuestra se diluyó, parece que ya no tenemos pasado. Ahora resulta que endeudarse es positivo porque eso nos favorecerá, pero no nos estamos endeudando para construir caminos, para ampliar la red de subtes. Nos estamos endeudando como siempre para financiar el gasto corriente y tratar de llegar sin caída de reservas al 2015. Además, si es conveniente endeudarse, ¿por qué durante una década estuvimos insistiendo que era conveniente desendeudarse? Desendeudarse estaba bien, reendeudarse está bien, expropiar YPF está bien, pagarle a YPF está bien, siempre está todo bien. Hacer una cosa y hacer todo lo contrario está bien. No, quienes tratamos de juzgar
lo que ocurre con algún principio de racionalidad cuando ya no se hace más lo que se estaba haciendo, hubo un cambio. Y si ese cambio es positivo, se dice que es positivo, y si es negativo, se dice que es negativo. Las cosas hay que empezar diciéndolas tal cual son, porque si no, la marea de confusión impide reflexionar. Hay amigos, colegas, que sostienen que esto no es culpa del gobierno, que la crisis mundial es un escenario muy adverso. En 2008 se cayeron los bancos, Brasil anda mal y no nos compra, y bueno, hoy se está haciendo lo que uno puede para paliar la situación. Miremos España, miren qué mal que están ellos, podríamos estar como ellos. Yo creo que esto es un argumento tramposo, completamente tramposo, porque lo que le está pasando a la economía argentina no es el efecto directo de la crisis internacional. Recuerden que el precio de la soja es 5 veces superior al promedio de los 90 y 10 veces la media de los 80, lo que es la gran exportación argentina. Hemos tenido ingresos por la soja como nunca en los últimos 30 o 40 años. Entonces, hay una crisis internacional, pero justamente como Argentina no está conectado directamente al circuito financiero, sino más en el plano comercial, nos ha afectado como el resto de América Latina, ¿no? Un poquito, más o menos. Los problemas no vienen por ahí. Entonces, no hay que hacer comparaciones que no tienen sentido. Si yo digo, podríamos estar como España, bueno, podría decir, y podríamos estar como Suiza, podríamos estar como China, creciendo al 10%. La comparación no es yo elijo un país y comparo. No se hace eso. Eso es completamente arbitrario. Los neoliberales dicen, comparémonos con Perú. Eso le va bien. Perú es un país que se está pulverizando en la primarización del extractivismo. Eso es maravilloso. Entonces, la comparación no tiene sentido. Lo que hay que ver es qué está ocurriendo efectivamente. Y lo que está ocurriendo son contradicciones y problemas que emergen del propio modelo. Hay otro argumento que dice que finalmente el gobierno no tenía otra salida que devaluar a principios de año. Lo habían puesto contra las cuerdas, había una corrida contra el dólar, caían las reservas, había una especulación tipo la que hemos visto que desplomaron varios gobiernos, no le quedaba otra. Yo creo que hay que tener cuidado porque siempre un gobierno tiene otra. Un gobierno opta, tiene una posibilidad, otra posibilidad. A principios de año estaba la gran posibilidad de nacionalizar el comercio exterior. Y decir, bueno, muy bien, vamos, me hacen esta corrida, Junta Nacional de Granos, IAPI, alguna variante. Después vemos cuál es la forma moderna de la nacionalización del comercio exterior, y listo, centralizamos las divisas y empezamos un nuevo ciclo de disputa con el gran capital. Podía hacer eso. Pero el gobierno tomó la decisión estratégica contraria. Y porque tomó la decisión estratégica contraria, es que ha iniciado un ciclo de ajuste y un ciclo de giro hacia la ortodoxia. Yo creo que estamos en un momento de tránsito. Me parece que lo que estamos viviendo ahora es un anticipo de lo que se viene. Me parece que hay un giro general de toda la clase dominante, de todos los grupos económicos, de todos los grandes partidos, hacia un nuevo modelo económico. Y ese giro no es los que están en la oposición contra el gobierno, es un giro que con distintos matices e intensidades es una línea a la cual se están orientando todos. Es un giro para los próximos años. No de casualidad salió por primera vez en mucho tiempo un documento común de todo el empresariado. Lo firmaron todos, por primera vez, creo que en décadas, diciendo qué es lo que tiene que hacer la Argentina. Tiene que salir del modelo pro consumo a un modelo pro inversión. Esto quiere decir restringir el poder de compra, contraer los salarios, competitividad, bueno, el discurso de siempre, eso. Lo firmaron todas las organizaciones empresarias y cada vez más hay un consenso que hay que ir por ese lado. Si uno lee los discursos de Bailey y Blecher, que son los economistas de Scioli, si uno lee los discursos de la gente del PRO,
y uno ve los discursos de este muchacho, el flaco, Lustó o el otro, la coalición cívica. Es imposible encontrar diferencias sustanciales. Pero lo problemático es que es difícil encontrar ahora diferencias sustanciales con el rumbo que ha elegido Kicillof. Este es el problema. Porque eso no sorprende. Esto es el cambio. Hay un puente. Por primera vez hay un puente, y hay un puente concreto, hay un trabajo común. Por ejemplo, se firma el Club de París. ¿Qué dice Macri? ¿Qué dice la oposición? Maravilloso, aplaudamos. Hay que negociar con los fondos buitres, reabrir el canje y pagarles. Una delegación con todos, no falta ningún partido, van todos. Se le paga a Repsol, todos de acuerdo. Detrás del chisporroteo hay acuerdo en la estrategia que se está concertando. Es una estrategia basada en que vengan capitales de dos lados. Deuda externa, Goldman Sachs ya está preparando emisión de títulos argentinos, ya está cocinando un nuevo paquete de deudas, que ojo, después las deudas se pagan. No es que cuando empecemos dentro de varios años, no al pago de la deuda inmoral, todo lo que ya conocemos, esto vuelve. Si no se lo corta a tiempo, vuelve. Y probablemente no solo eso, sino que si uno lee lo que dice Ferrer y uno lee lo que dice González Fraga, todos apuntan al mismo lado. Tenemos que hacer que vuelvan los grandes capitales argentinos jugados en el exterior. Que ya no son, como yo pensaba, 200.000, sino son 440.000 o 379.000. Ya son fortunas lo que está haciendo. Y para que vengan, hay un blanqueo que empezó el año pasado, fue pospuesto una vez, 2 veces, 3 veces, y lo van a ir posponiendo todo lo que sea necesario para venir a los capitales. Eso quiere decir que el hombre que no pagó, venga, y ojo que ningún capital viene gratis. A cambio de eso, es un modelo que sirva sus intereses. Entonces, creo que estamos en ese escenario y vamos a una situación de con dos posibilidades. Yo creo que son dos, pero hay una que es la más probable, ¿no? Yo creo que estamos en un tránsito hacia un modelo que ya está siendo anticipado, y me parece que si hay una transición suave, que es lo más probable, si vienen capitales de afuera, si ya se empieza a arreglar, se va a ir marchando hacia esa dirección, dentro siempre de una economía que se enfría y que si yo decido bajar un poquito la tasa de interés, inmediatamente sube el dólar paralelo. Ese es el escenario en el cual ya todos trabajan, y nunca hay que descartar en la Argentina un escenario turbulento que por alguna razón esto no funcione y haya una crisis y una transición traumática. Yo creo que es improbable. Creo que es improbable un Rodrigazo, una hiperinflación, un colapso general tipo 2001. Creo que es improbable porque las condiciones de la economía son distintas y sobre todo porque hay un acuerdo político cada vez más sólido respecto a lo que se quiere para el próximo periodo. Entonces, me parece que estamos viviendo un cambio de ciclo. Se está terminando el modelo económico neodesarrollista que tuvimos en este periodo, que en el fondo solo funcionó en un periodo muy corto. Acá hubo prosperidad y crecimiento y tasas chinas y alto empleo entre el 2003 y el 2007-2008. Ahí se cortó. Duró 4 o 5 años de crecimiento y de empleo. Pero que venían de una catástrofe previa del 2001, de un excepcional precio internacional de las commodities. Bueno, pero ahí el modelo recompuso la economía. En el 2008 se acabó. Y a partir de eso tuvimos, la economía argentina fue languideciendo, con distintas medidas que se iban tomando. Nacionalización de las AFJP, especificación, control de cambios, emisión, medidas que se iban tomando pero que iban gastando los cartuchos anteriores sin poner en marcha un nuevo periodo. Yo creo que acá hubo 3 grandes límites que enfrentó el modelo económico. 3. El primero fue que
Los economistas del gobierno pensaron que si se empujaba la demanda, consumo y demanda, los capitalistas iban a invertir por la simple percepción de que se empujaba la demanda. Una especie de teoría de derrame al revés. O sea, el empresario iba a ver que la gente está comprando, entonces iba a decir, si compran, qué bien, yo voy a invertir, voy a vender. Pero eso es una ingenuidad, si el capitalismo funcionara así sería bárbaro. Todos los países harían lo mismo, todo mejoraría el poder de consumo, después el capitalista invierte, después hay más empleo, después hay un círculo virtuoso y sería maravilloso. Lástima. Salvo que no existe, es todo lindísimo. Precioso. El capitalista mira la rentabilidad, hace un cálculo, dice, las ventas, bueno, la venta, pero y el tipo de cambio, la ganancia, los salarios. ¿Cómo es esto que me están subiendo los salarios al mismo ritmo que las ventas? Yo para ganar necesito que el salario empiece a bajar, no a subir. Entonces, cuando el capitalista empieza a decir, bueno, muy lindo, ya está, ya recuperé, ya tengo la capacidad cubierta de nuevo. Ahora hagan un poquito de ajuste, bajen un poco los salarios, denle más subsidios. Bueno, a partir de eso ya el gobierno no supo lo que hacer. El segundo gran elemento es que el gobierno no supo qué hacer con la burguesía. Porque el gobierno suponía, como todos los gobiernos de Argentina, de que acá hay una burguesía que uno le va a decir, muchachos, inviertan, se va a reunir con ellos, va a decir, miren la prosperidad que tiene el país, yo les voy a dar una mano, ustedes van a invertir, y entonces elogios, y las cámaras, todo. Mientras uno, es una película que ya hemos visto hasta el cansancio, el único que se fastidia de verla es el presidente que tenemos, que repite exactamente lo mismo que hicieron todos los anteriores. Ese hombre que uno le elogia, le dice que es maravilloso, remarca precio, fuga capital y no invierte. Pero no es que lo hace en forma oculta, lo hace a la vista de la sociedad y a la vista del gobierno. Uno dice, acá tenemos este empresario que ha hecho nada, pero que no ha hecho nada, nosotros decimos que ha hecho gran cosa con la plata que le dimos, que esa plata la transformó en dólares, la jugó al exterior, mientras tanto remarcaba precios, lo decimos. Y cada vez que le fallaba uno, el gobierno encontraba otro. Es así, por ejemplo, Sirigliano ya no sirve más, entonces viva Arroyo. Eskenazi no sirve más, viva Bridas. Bay no sirve más, Cristóbal López. Siempre uno que cae en desgracia, entonces los subsidios que recibe uno se los pasa al otro, y todos siguen en un ciclo donde el escándalo que estamos viendo con Vudú ahora es casi una cosa irrelevante desde el punto de vista económico. Entonces, este Chicone no es nada al lado de los millones de dólares que han dado vuelta en subsidios sin ningún destino. Entonces, esta creencia que el sujeto protagónico de la economía argentina tiene que ser la burguesía argentina, ese es el karma que tiene nuestro país y lo va a seguir teniendo mientras haya gobiernos que piensen. Ese sector nunca va a hacer lo que se está esperando que haga. Pero yo diría que el punto más crítico de este proceso no estuvo ahí, estuvo para mí en el año 2008, en el momento de la crisis con el campo. Yo creo que ese fue el punto clave. Porque hay una disputa entre el Estado y los grupos del agronegocio por la soja, por el excedente de la soja. Ese era el trasfondo del problema. ¿Quién se queda con un poco más de ese excedente? Y ganó el campo, lo que se llama el campo, no el agronegocio. El gobierno perdió eso, pero una vez que perdió, el gobierno renunció a continuar esa batalla. Porque perder uno pierde, siempre se pierden batallas. El tema es que uno dice, bueno, que está, vamos de nuevo. No hay modelo industrial argentino si el Estado no maneja la renta de la soja. No hay forma. Porque la soja para la Argentina es lo que el petróleo es para Venezuela, lo que el estaño era para Bolivia, lo que el cobre para Chile. Sin eso, si el Estado no maneja eso, tarde o temprano, dura 2, 3, 4, 5 años, la economía se cae. Bueno, el Estado renunció a esa batalla. No solo renunció a esa batalla, sino que después de eso, todos los discursos oficiales fueron pro soja. Sigamos expandiendo la frontera de la soja, la maravillosa soja, y dale a la soja. Entonces teníamos una disputa política de sectores del agronegocio que muy enfrentados y muy irritados con el gobierno, y en el fondo el mismo modelo económico y en el fondo la misma estructura que continuaba reciclándose. Yo creo que esta renuncia
a la apropiación estatal de la soja, esta confianza en la burguesía, esta ingenuidad de suponer que con la demanda pura los capitalistas iban a invertir, llevó al gobierno a una situación, llevó a la economía después del 2008 a un estancamiento y a medidas que eran de una ineficacia mayúscula. Si yo quiero hacer un control de cambios, y la Argentina necesita un control de cambios, tengo que hacer un control de cambios en serio. No puedo hacer, lo peor que se puede hacer con los capitalistas es hacer algo a media, hacer algo que no cree ni el gobierno, ni los capitalistas. Nadie se asusta y simplemente hay caos. Entonces, el control de cambios ha sido un chiste para cualquiera, para el manejo de la economía. Los circuitos financieros han manejado el dinero como han querido. Para hacer un control de cambios, yo tengo que o nacionalizar o por lo menos introducir un férreo control sobre el sistema bancario. Nacionalizar puede ser, pero no es indispensable. Pero tengo que tener el dominio de todo el circuito financiero, si no el control de cambio se me evapora, los dólares que andan por ahí se me van por todos lados. El gobierno no hizo eso, el gobierno no hizo la reforma impositiva que todos esperaban, ¿no? Reforma impositiva progresiva, de una vez por todas. No un impuesto a la ganancia a los asalariados, que ya fue el colmo del colmo. Un impuesto a la ganancia a los salarios medios altos. No, la reforma impositiva, la que se espera, la tradicional, la tierra, la renta agraria, a los grupos financieros, al juego. Bueno, no. Y estructuralmente, como no se hizo nada de esto, estructuralmente hemos reciclado la misma plataforma económica del país, que depende de la soja, que está introduciendo la minería a cielo abierto a todo lo que da, ya con la cordillera hecha pedazos ahí dinamitando, hacen lo que quieren, fijan los límites, dinamitan la montaña, sacan, ponen, lo que quieren, y todos diciendo que bueno que vienen las inversiones mineras, y una reindustrialización que no se ha visto. Estamos exactamente en el mismo punto de incidencia de la industria que en la década pasada, con los mismos problemas, con un déficit comercial del sector automotor como siempre hemos tenido, y un sistema bancario que hace exactamente lo que quiere. Entonces, en síntesis, este es el panorama como yo veo la coyuntura. Solo añado dos observaciones para terminar. Porque leer la economía es leer también, al mismo tiempo, los antagonismos sociales, la lucha de clases, y leer al mismo tiempo las alternativas políticas. Eso de que primero habla un economista, después un sociólogo y después un politicólogo, y cada uno habla de lo suyo, y ignora, y dice algo ese no es mi campo, no, yo en eso no creo. Para mí hay un solo campo para todos. No hay esa división. Hay especialidades, pero... yo creo que la economía argentina, en la coyuntura económica, está condicionada por la marcha de las luchas sociales. Y yo diría que acá hay algo para esperar y observar con mucha atención, porque el movimiento social argentino, el movimiento popular, los sindicatos, están demostrando, continúan demostrando que son una reserva de poder y de acción muy importante. Cualquiera sea el proyecto que tengan los grupos dominantes de acá para adelante, ellos saben que tienen enfrente un antagonista de peso y que en lo que va del año, eso se demostró por lo menos en dos grandes acontecimientos. El primero fue la huelga docente. Yo creo que la huelga docente le torció el brazo a Scioli, que no quería dar momento, y después no hay fondo, cuando hay una gran huelga, los fondos aparecen, los chicos son rehenes, todos, escuchábamos eso una y otra vez, el movimiento se mantiene firme, se mantiene sólido y consigue lo que está buscando. Demostró la fuerza del movimiento social docente y me parece que la huelga del 10, el paro de abril, hay una lectura completamente superficial del oficialismo, que fue un paro irrelevante, que pararon las aristocracias, que fueron piquetes o fue el transporte, que la gente no quería parar, que fue político. Se dice francamente la misma tontería que se ha dicho en los últimos 150 años sobre los paros. Acá lo importante es que en noviembre hubo un adelanto de cuál es el humor social en un paro y ahora una confirmación de cuál es el humor social con este paro.
Cuando la gente lo quiere parar, vos podés hacer los piquetes que te pasan por encima de los piquetes. Hay un disgusto que se reflejó en el paro y que no fue un hecho intrascendente. No es que hubo un paro y al otro día la gente fue a trabajar como si nada hubiera ocurrido. No, los paros cambian las relaciones sociales de fuerza. Los paros, cuando son exitosos, demuestran qué fuerza tiene el movimiento social. Entonces yo creo que sí, es muy interesante, demuestra que hay un poder popular importante frente al cual cualquier intento de ajuste salvaje va a tener a un sector del movimiento obrero y de los sindicatos enfrente. Recordemos que hay una importantísima reconstitución del movimiento sindical argentino en el nivel de afiliación, en el nivel de participación. Tenemos 5 centrales sindicales, pero 5 centrales sindicales con más trabajadores actuando en el movimiento sindical que en el pasado. Y vamos a ver, concluyo con esto, vamos a ver, hay un escenario político que es el que va a determinar finalmente el mundo de la economía. Lo único que puedo decir es que, como ha ocurrido por lo menos 5, 6, 7 veces en Argentina, termina un ciclo. Cada vez que termina un ciclo, el peronismo empieza a buscar cómo se reorientará. El peronismo en la Argentina ha atravesado por todas las variantes posibles, fue el nacionalismo tradicional, fue la resistencia, fue el neoliberalismo, fue el menemismo, todo. Y el kirchnerismo fue una variante muy original, no fue el peronismo clásico, yo creo que fue un gobierno de centro-izquierda con elementos progresistas, pero que contra lo que ellos piensan no generaron una identidad sustituta. Y al no generar una identidad sustituta es que han terminado en el Partido Justicialista, todos en la Cámpora, todos en el Partido Justicialista, que es lo que durante muchos años dijeron que no iban a hacer. Pero lo terminaron ahí porque no es que no hay un sucesor de Cristina, no hay un sucesor de Cristina porque no se ha generado una identidad sustituta, sino el sucesor sería cualquiera. ¿Por qué? ¿Es Scioli o Scioli? Bueno, porque no hay otra cosa. Entonces, vamos a ver cómo se procesa esto. Yo creo que en cualquier variante en los próximos meses hay un dilema muy duro para los progresistas pro-K y los progresistas anti-K. El progresista pro-K va a tener que elegir entre tragarse el sapo de Scioli, esperar alguna sorpresa, que quizá viene, pero francamente no sé por dónde podría provenir. Si viene, veremos. Si viene la sorpresa, no sé, randazo, viene la sorpresa, tiene que ganar. Y supongamos que gana, tiene que ganar las elecciones. Supongamos que gana las elecciones, supongamos, no sé, bueno, y después tiene que aplicar un plan económico progresista, totalmente distinto al que se está aplicando ahora. Es un escenario, bueno, después de grabado veremos el año que viene, pero es un escenario por lo menos difícil. Entonces habrá que tragarse los sapos, todos los sapos que vengan. Foster dice, yo no quiero a Scioli, y que al otro día funcionario del gobierno. Ahora vas a repetir todos los días que no quieres a Scioli, ahora que sos funcionario del Estado. O sea, Cristina, cada uno que dice una palabra, dice, bueno, como no, venía a ocupar el gobierno, así, silencio de radio, ¿no? Ya nadie más habla. Y ni que hablar las dificultades que van a tener no solo el movimiento Evita o para tragarse el sapo que se viene, sino los anti-K, que van a tener que elegir, ¿no? Podrá ser Wiener, podrá ser Cobos, podrá ser Sanz, bueno, van a tener que elegir entre ellos. Y todos quieren llevarse bien con Macri, todos. ¿Y por qué todos quieren llevarse bien con Macri? Cristina se reúne con Macri después de muchos años. Lilita Carrión quiere a Macri, Sanz quiere a Macri, Clarín lo reúne con Macri. ¿Por qué todos quieren a Macri? Porque como hay un giro general conservador, este giro impone la agenda, por eso no hay caceroleros, nadie está tocando la cacerola porque sabe que no es necesario tocar la cacerola, porque el próximo que viene más o menos va a ser algo en la línea de eso, y por eso es del gobierno, intentan una ley contra los piquetes, que después la ponen, la azotan, pero es una ley contra los piquetes. Hay mano dura, hay mensajes de mano dura para resolver el problema de la seguridad. Y por lo tanto el panorama es complicado. Un elemento, definitivamente termino con esto, un elemento compensador que hay que mirarlo sin prejuicios y con mucha
frialdad, diría, en este ámbito, es el avance de la izquierda. El avance de la izquierda. Porque siempre es problemático cuando la izquierda que crece no es la de uno. Siempre es problemático. Porque uno piensa que la izquierda es siempre la de uno. Lo que pasa es que la historia está llena de izquierdas que son de izquierda y no es la de uno. Ahora, frente a eso hay dos posibilidades. Una es decir, no, como no es la de uno, no es izquierda, no existen, y todos los días existen más. O la otra es decir, yo me planto frente al problema, voy a analizar el problema y lo voy a tomar con toda racionalidad. Un dato de la Argentina es el crecimiento de la izquierda, y cuando hablo de izquierda, lo que todos conocemos como izquierda. 1,5 millones de votos, 3 diputados, confirmado en la última elección de Mendoza hace un mes, la confirmación de un legislador, varios legisladores, 23 o 25% de votos en Salta. Son datos. Como es también un dato significativo el peso de todas estas organizaciones en el movimiento sindical y en el movimiento estudiantil. Esa es la realidad argentina. Esta realidad no es la izquierda que probablemente uno querría, este tipo de estructura, pero es un dato, y en mi opinión, un dato muy positivo en el escenario actual. Porque el escenario actual podría ser perfectamente el que acabo de describir, sin nada enfrente. Perfecto. Tendríamos solo eso. Tenemos ese escenario y también un esbozo de algo que indica que una porción importante de la población quiere una salida que no sea la repetición tradicional de los grupos dominantes de la Argentina. Entonces hay algo que hay que atender, es un proceso que hay que tomar en cuenta, es un dato de la realidad política y lo tenemos que considerar en nuestros análisis, en nuestras estrategias, sobre todo hay que considerarlo por otro lado que me llama la atención, porque cuando en la Argentina crece la izquierda, aparecen los tipos como el de ESMATA, como el de la burocracia sindical de ESMATA, que empiezan, que se vienen los infiltrados, que tienen el discurso de Pedraza, que estuvieron a punto en el conflicto de Stamp de volver a hacer una especie de apología de la AAA, ¿no? Entonces, cuidado, porque esos burócratas sindicales, Piñanelli estuvo 2 semanas antes con la presidenta y un elogio. La presidenta dijo, yo lo llamo el gordo, al hombre que hizo esas declaraciones 2 semanas después. Entonces, todos los que conocemos la Argentina sabemos que el peronismo es parte de esa estructura, es un elemento de esa estructura que tenemos que considerar. Por lo tanto, tenemos un escenario con todos estos matices, con todas estas complejidades, con todas estas variables y con un desemboque incierto, ¿no? Así que gran oportunidad para hacer nuevas charlas, reuniones del CEFMA, porque la Argentina tiene la ventaja que lo que se dice un mes, al otro mes ya hay que estar discutiéndolo de nuevo, ¿no? Ahora es más problemático porque uno lo graba y le dicen, mirá lo que dijiste hace un mes, pero la contraparte que tiene uno es que uno vive en la Argentina y que tiene que estar obligado cada mes a ir ajustando lo que dicen. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Claudio. Tenemos unos minutos para aprovechar la presencia de Claudio y hacer preguntas, comentarios y lo que tengan ganas. Vos has definido como que esto es un fin de ciclo. Lo definimos como un hombre de izquierda, lo define Clarín como representante de la derecha. ¿Qué ciclo te imaginas vos diferente a este si vos estás diciendo de que esto es lo mismo que antes, lo mismo que después? No, cuando yo digo que es un fin de ciclo, me refiero en primer lugar a un ciclo político. Concluye un ciclo político, el ciclo del kirchnerismo basado en Néstor, Cristina, Néstor, Cristina. El ciclo del kirchnerismo concluyó el año pasado con la elección, con la mala elección que hizo el kirchnerismo, que dio vuelta la posibilidad que esto continuara. Si los resultados hubieran sido otros, no sé estrictamente si una reelección, cosa medio, pero sí un armado correspondiente a los números electorales, ¿no? Eso hubiera modificado
o hubiera permitido algo parecido a lo de Brasil. Lula, Dilma, Dilma, Lula, bueno, algún tipo de sucesión de una misma línea. Bueno, ese ciclo político para mí está concluido, y está concluido porque yo también caractericé que no han creado hasta ahora una identidad política sustituta. Una identidad política sustituta para mí es una organización fuera del Partido Justicialista, para que no sea una cosa vaga. Si el Partido Kirchnerista es un partido fuera del Partido Justicialista, ellos son uno, nosotros somos otro, esa es una identidad sustituta. Eso no se ha creado, se han creado tendencias, ideas, muchas cosas, pero no, eso no corporizó. Entonces, como no corporizó la opción alternativa, confirma mi tesis de ciclo. Si vos hubieses terminado de armar una identidad sustituta con otros resultados, ahora, esto, digo, es Argentina, puede cambiar, porque que no hayan formado una identidad sustituta no quiere decir de que no lo van a hacer en el futuro, para nada. Yo creo que es un escenario muy probable que lo hagan en el futuro, sobre todo si no están en el gobierno, se queda muy marginado del gobierno. Hay todo un proyecto de construcción del kirchnerismo a futuro, incluso pensando en un retorno a lo Bachelet de Cristina dentro de 4 años. Hay un proyecto, pero es el proyecto de otro ciclo, porque si estoy construyendo para otra cosa es porque esto terminó, no continúa. Me parece que salvo un milagro, estoy grabado, quizás se produce un milagro, quizás el reemplazo del presidente, Cristina senadora, quizás todo continúa, pero es muy probable, casi descartable. Y además reafirmo que incluso en esa eventualidad hay un cambio en las condiciones económicas que condicionan al próximo gobierno de otra forma. Así como Cavallo 1 fue distinto al Cavallo 2, y era el mismo tipo, ¿se acuerdan? Todos decían, vuelve Cavallo. Ya el mismo hombre actuó en condiciones distintas e hizo otra cosa. El Kicillof de ahora es distinto al Kicillof de hace varios años atrás. Pero no por él, porque actúa en un escenario distinto. Y en ese escenario distinto, él actúa amoldándose, porque podría decir, no, yo en este escenario quiero hacer otra cosa. Entonces, yo veo ese cambio estructural. Me parece que hay una tendencia muy nítida de lo que quiere la clase dominante, muy nítida. Incluso más, yo te diría que aquí hay una figura clave en la política argentina que se llama el señor Francisco, que dirige la política argentina del Vaticano. Y eso es una novedad clave para la Argentina. Francisco está tan metido en la política argentina, yo creo que recibe a todos le dice que sí, es como un puntero. Por eso se hace su papa peronista. Es un puntero, es un hombre que recibe al hijo y recibe al contrario del hijo. Le dice, a todos le dice que sí. ¿Por qué le dice a todos? Porque él se está construyendo como el árbitro de la política argentina. Y por eso va a venir en el 2016 a la Argentina. Porque lo que él quiere hacer es santificar una especie de concertación nacional al estilo de la concertación chilena. Lo que el Papa está pensando, el Papa y la Nación y Clarín, es que el próximo gobierno va a asumir, a diferencia del anterior, sin mayoría absoluta parlamentaria. Lo más probable es que esto va a terminar en un balotaje, y lo más probable es que va a terminar en un balotaje con bancas divididas. No va a haber una mayoría absoluta tipo ahora que manda una ley y se vota. Va a haber balotaje, va a haber muchas bancadas y va a haber una fuertísima tendencia a armar una concertación entre todos. Algo que en Argentina no se puede hacer nunca, pero que en Chile se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y el neoliberalismo chileno se ha sentado en esa concertación, en esa cooptación del Partido Socialista a la estructura dominante. Yo creo que ellos piensan en eso. O sea, es todo y lo piensan con una base económica distinta, que es el hecho de que la Argentina tiene amplias posibilidades de recibir capitales, una oleada fuerte de capitales extranjeros en los próximos años, destinadas a lo que nosotros no necesitamos. Vaca muerta, minería, pero están los capitales, están las condiciones, y esto es una apuesta a eso. ¿Por qué dice que vaca muerta no necesitamos? Porque nosotros, la Argentina en primer lugar no tiene que ser disparate. Nosotros teníamos petróleo, acordémonos de lo que pasaba hace 5 años, no hace 40 años. Hace 6 años atrás, Argentina se autoabastecía en petróleo y exportaba petróleo. Mientras tanto, Repsol y el resto de las compañías
saqueaban todo el petróleo sin invertir. Eso pasaba todos los años. O sea, en el Ministerio de Energía, él llegaba, veía los números, que decía, ¿qué hizo hoy Repsol? Saqueó. ¿Cuánto invirtió Repsol? Nada. Todos los días pasaba. Llega un punto en el cual, si vos no invertís, si vos exportás, si vos saqueás, te quedás sin petróleo. Es así de sencillo. Entonces, lo que la Argentina tiene que hacer es poner freno al derroche y al saqueo que hacen los grandes grupos económicos. Eso es lo que tiene que hacer. Y Vaca Muerta, no se preanuncia como lo racional para la Argentina. En primer lugar porque está en discusión el efecto del shale sobre el medio ambiente. Hay muchos países que dicen que no, otros que dicen que sí, está en discusión. Obviamente yo no soy una autoridad, pero si algo está en discusión, lo primero que hay que hacer es bajar el entusiasmo y decir, estamos con algo que está en discusión. Si vamos a hacer con el shale lo mismo que hacemos con la minería, perfecto. En 15 o 20 años la Argentina es un desierto, sin recursos naturales, y sacó el petróleo y se lo regaló al capital internacional. Lo que la Argentina necesita es construir una estructura energética acorde a sus necesidades. Hidroelectricidad, energía solar, energía eólica, gas tradicional, y eventualmente yo no descarto el shale, pero no abrirnos al capital extranjero, no que eso sea el centro de las inversiones extranjeras, de ninguna manera. Entonces, si ese es el perfil para los próximos años, bueno, yo quería hacerte una pregunta también. En la exposición de los números de la economía fuiste muy contundente. No me pareció tanto cuando hacías la lectura del último paro. Quería saber si podías explicar un poco más por qué la visión, por qué ese paro, el último paro, tuvo un impacto más grande del que por lo menos a mi entender vi. Bueno, como estaba en la economía, fue simplemente mencionar la cuestión política, porque como no creo en este divorcio de economía y política, quise decir algo, ¿no? Yo creo que en primer lugar el paro era un paro primero legítimo, empecemos porque las demandas eran legítimas, y que lo convoque Barrio Nuevo, Micheli y Moyano no me dice nada, porque del otro lado está la CGT, digamos, yo miro los hombres que están en la CGT oficialista y que se opusieron al paro. Cavalieri, Caló, Andrés Rodríguez. Entonces, yo voy a diabolizar al que convoca al paro porque estoy peleado, pero voy a decir que en cambio es un gran patriota, estos zánganos y burócratas sindicales que están de este lado. Entonces, que el paro sea convocado por un grupo de los sectores de la burocracia, algunos de ellos, que ahora están en la oposición, no dice nada. En la historia argentina, siempre, en los 50, 60 años de la historia argentina, siempre los paros fueron una mezcla de convocatorias sociales, militantes y burócratas, siempre fue así. Entonces, yo lo que tengo que mirar siempre es no quién lo convoca, sino qué pasa con el paro. Eso es lo que tengo que mirar. Yo creo que el paro, como lo de noviembre, como el que lo precedió en noviembre, indicó que hay una fuerte disposición de grandes sectores de paro. Por eso el paro tuvo un cumplimiento tan elevado. Yo no creo que simplemente porque paró el transporte la gente no fue a trabajar. Porque cuando un gobierno tiene capacidad de debilitar un paro, impide el paro del transporte. Los paros son momentos de tensión entre dos fuerzas. Cuando un gobierno sabe que le puede ganar al paro, hace una campaña contra el paro, convoca a los trabajadores al paro, llama a los sindicatos suyos a romper el paro y lo logra. Y no lo logró. Los únicos que intentaron romper el paro, quebrar el paro, fueron los subterráneos, fue la CGT de Yasky, fue la única que sacó la cara diciendo esto no, fueron asambleas y las perdieron. El subte. Por la simple razón de que había ganas de parar. No sacó revolucionario, había una sensación de protesta. En sectores, yo creo que básicamente por el tema del impuesto de las ganancias, que no es chiste. No es chiste lo del impuesto a las ganancias. Además lo dice alguien con conocimiento de causa. Si yo veo mi salario, lo que me saco por la ganancia, es algo insólito, es impensable. O sea, los que tenemos un salario de los medianos altos,